Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de las enseñanzas y parábolas de Jesús. Es hora de compartir el mensaje, así que comparte con tus amigos y viraliza este mensaje que el Señor nos va a dar para el día de hoy. Estamos a través de los canales de Facebook, Twitter y YouTube por el último llamado divino. Así que a compartir. Vamos a hacer una oración para poder comenzar con nuestro tema de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia, Señor, esté a nuestro lado, para que podamos comprender el mensaje que tienes preparado para hoy. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Entre las parábolas y enseñanzas que Jesucristo dejó, hay una parábola muy especial que habla acerca de la transformación de una persona. Más allá de todo lo que ya hemos aprendido hasta acá, en relación a las parábolas que Jesucristo muestra, del crecimiento cristiano, de las profecías que tienen que ver con el avance de la obra hasta el fin del mundo, esta parábola nos va a mostrar cómo cada individuo debe de hacer la labor por sí mismo, con el poder de Dios en sí. Como todas las parábolas, esta también tiene un preámbulo. Primero vamos a leer la parábola y luego vamos a ver por qué Jesús la propuso. San Lucas, capítulo 5, versículo 36, es la parábola que nos toca hoy. La parábola del vestido y el odre. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué quería decir Jesús con esta parábola? ¿A qué se estaba refiriendo? Primero hace la mención de un vestido, y él dice, nadie compra un vestido nuevo y saca un trozo y pega sobre el vestido viejo, porque entonces malogra el vestido nuevo y el trozo del vestido nuevo que se le puso al viejo no armonizará con el viejo, porque el viejo va a estar desteñido mientras que el nuevo va a resaltar. De manera que entonces terminaría perdiendo el vestido nuevo y también el vestido viejo, porque ninguno de los dos le sería útil. Por otro lado, Jesús también dijo, tampoco nadie echa vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el odre viejo, por lo mismo que está deteriorado, cuando caiga el vino sobre él, va a terminar por romperlo y se va a desparramar y a derramar el vino, y quedará inservible. Así que hay que echar el vino nuevo en odre nuevo. Y cuando se eche el vino nuevo en odre nuevo, los dos se conservan. ¿Y cómo se conservan? Un día, cuando ya se convierta en un vino añejo, en ese odre donde fue nuevo al principio junto con el vino, todos preferirán a ese vino añejo, porque el nuevo no puede ser mejor que el añejo. Así que entonces, de nuevo el nuevo volverá a ser echado en otro odre nuevo. Con esta parábola, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que tenemos que descubrir aquí es ¿qué cosa significa cada uno de los símbolos? No solamente esta parábola la encontramos registrada en el libro de Lucas, sino también en el libro de Mateo y Marcos. Vamos a ver cómo la dice en Mateo. San Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice la Escritura. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo,
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está el preámbulo a lo que Jesucristo había declarado. La parábola había venido gracias a esta pregunta que le hicieron a Jesús un grupo de fariseos. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan? Y Jesucristo les respondió diciendo, ¿acaso pueden ayunar los que están con el esposo de bodas? ¿Acaso pueden ellos tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces tendrán que ayunar. Jesús se refería a su presencia entonces en esta ocasión. Estaba dándoles el conocimiento. Estaban comiendo y bebiendo prácticamente la palabra de Dios. Así que por lo tanto, mientras Jesús estaba con ellos y les estaba dando todo el conocimiento, no hacía falta que ayunaran, porque el ayuno se hace cuando hay falta de conocimiento, falta de espíritu. Entonces el ayuno ayuda a poder comprender mejor las Escrituras. Pero si el esposo está con los discípulos en esa ocasión, ¿cómo podía ser que ellos tuvieran que ayunar si estaban comiendo todos los días con él? El alimento se les estaba siendo dado todos los días. Mientras el esposo estaba, no había necesidad de ayunos ni vigilias especiales. Pero cuando Jesucristo les fue quitado, ahí sí tuvieron que ayunar durante el tiempo que esperaban el Pentecostés. Porque ahora Jesús ya no estaba cerca de ellos. Ahora el conocimiento ya no estaba a su alcance. Ahora tenían que buscar ese conocimiento por ellos mismos. Entre ellos se reclamaban el no haber sido mejores oyentes cuando Él estaba con ellos. Cristo les había dicho, andad entre tanto que la luz está con vosotros, porque no os sorprendan las tinieblas. Lamentablemente los discípulos no habían captado esas lecciones. Lo bueno es que habían estado siempre escuchando. Ahí estaban recibiendo, medio cansados, distraídos, pero estaban recibiendo. Y fue a raíz de eso que cuando comenzaron a repasar las Escrituras, comenzaron a recordar lo que Jesús les había dicho y recién comenzaron a enlazar las palabras de Cristo y pronto recién se dieron cuenta que el mismo Dios había estado entre ellos y que no se habían dado cuenta, por lo que habían estado distraídos con tanta discusión, tanto prejuicio que metían los dirigentes religiosos, que prácticamente Jesucristo se opacó, no se notaba. Más era la preocupación de los discípulos, no el escudriñar las Escrituras para descubrir si el Mesías estaba con ellos, sino el tener que ver quién tenía la razón, si Jesús o los dirigentes judíos. Esto los distrajo todo ese tiempo. Y solo después, cuando ya llegaba el tiempo de Pentecostés, recién comenzaron a decir, ¿te acuerdas lo que dijo? Eso estaba acá, mira, está relacionado con la Biblia. Recién comenzaron a encajar. Pero en esos días tuvieron que hacer mucho ayuno para poder llegar a entender la palabra y recibir el poder del Espíritu Santo. Bien, así se cumplió lo que dijo Jesús. Ahora están de bodas, están con el esposo, todo está bien, pero llegarán días en que tendrán que ayunar. Y una vez que le preguntaron esto los fariseos a Jesucristo, por lo que estas eran las costumbres, incluso parte de ceremonias y tradiciones, ya que ellos constantemente hacían los ayunos. En el libro de San Lucas capítulo 18, la Biblia nos dice claramente que el fariseo, cuando oraba al lado del publicano, decía ayuno 2 veces a la semana. Ya para ellos era el ayunar una costumbre. No era para la búsqueda real de la palabra del Señor, porque el ayuno era especialmente para buscar el conocimiento de cómo amar al prójimo, cómo vivir en relación con la humanidad y en armonía con la sociedad. Así lo declara Isaías 58, que el verdadero ayuno es hacer el bien a los demás. Pero ellos habían dejado de lado ese pensamiento y por eso solamente hacían los ayunos como costumbre. Y por eso Jesús les dijo, ¿para qué van a ayunar ellos si ellos ahorita tienen toda la comida espiritual con ellos? No les hace falta ayunar. Cuando ya no esté con ellos, dijo Jesús, ahí tendrán que hacerlo. Muy bien,
Pero sigue diciendo el verso 16. Como ellos estaban mezclando esta supuesta necesidad del ayuno, Jesús allí dio la parábola. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, Jesús estaba ahora mostrando que era necesario que para que pueda llegarse a alcanzar la santidad y la pureza, era necesario recibir solo un tipo de doctrina. No podía quererse conocer con el vestido nuevo de la doctrina y sacarle un pedazo nada más y ponerlo a las creencias antiguas con sus ceremonias y tradiciones y sus ayunos, etc. Había que creer o todo lo nuevo o había que creer todo lo viejo. Lo viejo debía quedar de lado para que lo nuevo tomara su lugar. Cristo estaba trayendo lo nuevo, un vestido nuevo. ¿A qué representa ese vestido nuevo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Nos dice la Escritura: y a ella se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. La palabra del Señor nos muestra que el lino fino, el vestido limpio, son las acciones justas de los santos. Tal es así que entonces, todas esas acciones justas de los santos, que son sacadas de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, porque también se nos dice en el libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 172. ¿Qué cosas son esas acciones justas? ¿Qué cosa es esa justicia que representa este vestido? Nos dice el versículo 172. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda su palabra es la justicia de Dios. ¿Correcto? Y toda esa palabra estaba viva en Jesucristo. Tal es así que Jesucristo es toda la justicia completa para nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, recibimos de Él el conocimiento de la justicia. Y ese conocimiento de la justicia es el que nos justifica. En el libro de Isaías, capítulo 53, la palabra del Señor dice lo siguiente en relación con el conocimiento de la palabra de Jesús. ¿Qué dice allí? Isaías, capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que entonces Jesucristo con su conocimiento nos justifica, porque todo ese conocimiento que Jesucristo trajo es el conocimiento de su justicia. Y así, por ese conocimiento que nos hace llegar a nosotros a través de su evangelio, es que nosotros reconocemos nuestros pecados, los confesamos, y al confesar nuestros pecados, Jesucristo aplica su justicia, su obediencia a los mandamientos de la ley de Dios a nosotros. Y a su vez, luego imparte esa justicia sobre nosotros. No basta con que nos perdone, también nos transforma. Así pone el vestido en nosotros. No basta con que nos meta a la ducha y nos lave de todas nuestras inmundicias. Después de lavarnos, no solo nos deja así limpiecitos, sino que nos pone un manto de justicia con el cual vamos a ser cubiertos toda nuestra vida. Dicho manto de justicia es toda la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos sus mandamientos. Entonces, ese vestido nuevo pasa a ser el vestido de la palabra del Señor de la nueva vida. ¿Correcto?
En principio, cuando Jesús nos pone ese vestido blanco, prácticamente ha quitado toda nuestra vida inmunda de pecado. Y ahora nos presenta como personas que nunca hubieran pecado, dándonos el perdón de nuestros pecados. ¿Correcto? Olvidando por completo todos nuestros pecados pasados, haciendo de cuenta que nunca los cometimos. Y entonces, de esa manera, el Señor logra transformar nuestras vidas, poniéndonos un vestido de buenas acciones. ¿Correcto? Ahora, no es posible que se quiera intentar conocer la doctrina de Jesucristo, que es el vestido nuevo, y querer seguir con el vestido viejo que hemos llevado y solo poner un remiendo en él. ¿Qué cosa significa eso? Hay muchas personas que cuando vienen al camino de Jesucristo, aceptan a Jesús como su Salvador y dicen, creo en Jesucristo, le piden el perdón de sus pecados. E inmediatamente Jesús saca el vestido nuevo para ponerles. ¿Y qué hacen? Ellos dicen, un momentito, mira, mi vestidito todavía está bien, solamente tiene un huequito por ahí. Así que vamos a hacer una cosa, como estoy acostumbrado a mi vestido, es que me calza bien mi vestido viejo, me he acostumbrado tanto a él que me da pena dejarlo. Entonces vamos a cortarle solo un pedacito al vestido nuevo y se lo vamos a poner allí. Y ya está. Y caminamos juntos en la vida nueva, Señor. ¿Qué te parece? Luego, por gracia, ya soy salvo. Aquí lo que interesa es que ya me perdonaste mis pecados, ya estoy salvo, y ahora solo hay que tapar el huequito. Ese huequito por el cual yo andaba mal en este mundo. Jesucristo declaró, es imposible hacer eso. No se puede querer romper el vestido nuevo, sacarle solo un pedacito que se llama perdón por gracia, soy salvo y nada más, y luego dejar todo lo demás como siempre estuvo. No, ¿por qué? Porque malogras el vestido nuevo y a su vez tu vestido viejo no va a soportar porque va a romperse por otro lado. Tapas un hueco y se abrirá en otro lado. Tapas otro y se abrirá en otro lado. De manera que entonces no puedes poner remiendo nuevo en vestido viejo. Imposible. El vestido viejo tendrá que ser quitado completamente. No hay otra forma. ¿Correcto? Ahora, si el vestido nuevo son las enseñanzas de la palabra de Dios y el vestido viejo son tus ideas preconcebidas, tu manera de vivir pasada, tus pensamientos y sentimientos cultivados durante toda tu vida antes de conocer el Evangelio, no podrás mantenerte jamás con vestido nuevo para entrar en el reino de los cielos. En la parábola de la fiesta de bodas nosotros habíamos leído lo siguiente. ¿Cuán importante es el vestido? San Mateo capítulo 22, versículo 11, dice la Escritura, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Fíjate que para poder entrar en el banquete del Evangelio, en el reino de los cielos y luego entrar al reino de la gloria para la vida eterna, se requiere de tener el vestido correcto, el vestido que no es el viejo de tu vida pasada que viviste hasta el día en que conoces la verdad, sino un vestido nuevo, algo tejido en el telar del cielo, algo que no está tejido por las filosofías humanas, algo que no está tejido por las enseñanzas de tus padres, algo que no está tejido por la enseñanza del colegio, algo que no está tejido por la enseñanza de la universidad, algo que no está tejido por las enseñanzas comunes y corrientes de este mundo de pecado. No puede ser. El vestido con el cual estarás en las bodas del Cordero para poder entrar allí tendrá que ser un vestido especialmente diseñado en el cielo con las enseñanzas de la palabra del Señor, con las enseñanzas del cielo. Por eso
A todas esas enseñanzas se les llama las acciones justas de los santos. Es el manto de justicia del cielo. Es el mandamiento de Dios, es la palabra de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Así que entonces, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y esta palabra nos muestra a nosotros nuestra condición pecaminosa, porque en el libro de Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice, ¿para qué sirve la ley, la palabra del Señor? ¿En qué nos ayuda? Fíjate lo que dice acá. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate lo que dice acá. Por medio de la ley de los 10 mandamientos tú conoces el pecado. Tal es así que cuando vas estudiando esos 10 mandamientos en toda la Biblia, porque todos los 10 mandamientos están explicados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú lees la Biblia y la Biblia es la ley desarrollada. Lees los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son la Biblia sintetizada. ¿Correcto? Así que entonces, cuando tú vienes a la palabra del Señor y miras los mandamientos de Dios, te ves inmediatamente en pecado. Por eso mucha gente dice, yo no leo mucho la Biblia porque más leo, más pecador me veo. ¿Pero qué esperabas? ¿Que al leer la Biblia te vieras santo, igual que Dios, puro o perfecto? Imposible. Es obvio que cuando tú lees cualquier libro, a medida que lees te vas dando cuenta que eres más ignorante porque recién estás aprendiendo y terminas diciendo, ¿así era? Eso es lo normal. Dios quiere que hagamos lo mismo con la Biblia para que deseemos el mejor conocimiento y la santidad, la vida real, en otras palabras. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, la palabra del Señor nos muestra que todo ese manto nuevo, que son sus enseñanzas, cuando nos es presentado delante y se nos dice, mira este nuevo vestido, inmediatamente vemos el nuevo y decimos, ¡qué bonito! Vemos el nuestro y ¿cómo lo vemos? Viejo y acabado. Y eso nos hace desear a ese vestido nuevo. Si no se nos presenta el vestido nuevo, no vamos a desearlo y vamos a seguir abrazados del viejo porque nos va a parecer que el viejo está mejor. Tal es así que entonces, cuando la palabra del Señor nos es presentada, más pecadores nos vemos con más errores y por eso mismo aprendemos por la palabra del Señor qué resultados nos trae el pecado y el error. Y al ver que nos trae resultados de llanto, de sufrimiento y de dolor, deseamos hacer lo opuesto. Lo que la Biblia ahora nos dice, en lugar de hacer esto malo, haz el bien. En lugar del manto de tristeza, te voy a dar un manto de justicia. Eso es lo que nos promete el Señor. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Cristo dice, un trozo del manto nuevo, no vas a usarlo para querer tapar el manto viejo en un solo hueco, porque entonces el manto viejo no soportará. ¿Sabes? Esto se cumple en la realidad. En una ocasión me invitaron a predicar a un salón, a un lugar, una organización que se llamaba Alcohólicos Anónimos. Y entonces entré a predicar allí y di el mensaje del amor a Dios. Cómo el amor a Dios se cumple en el hombre. El guardar los mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley. Y allí presenté que el amor no tiene nada que ver con los sentimientos y que el amor tiene que ver más bien con los buenos principios que traen armonía y felicidad al individuo y a su familia y a quienes le rodean. Así que cuando presenté este tema, inmediatamente varios de los que estaban allí se alegraron y dijeron, ahora se nos ha enseñado un tema en el cual se tiene que dejar el pecado. Pero nosotros estábamos viniendo acá a dejar un pecado. No obstante, el tema ahora nos enseña que no debemos dejar un pecado, sino que debemos dejar el pecado. Había una gran diferencia. Fíjate en esto. Muchos de los que van allí, a esos lugares,
van y se curan de ser borrachos, se curan de ser ebrios, alcohólicos o simple y llanamente quieren aprender cómo poder derrotar ese sentimiento por el alcohol. ¿Correcto? Pero cuando salen de allí y muchos de ellos logran vencer y ya no toman más el alcohol, de pronto caen en otro vicio, el cigarrillo. Y si no caen en el cigarrillo, caen en otros vicios degradantes para sus vidas. Salen de una pero caen en otra. ¿Sabes por qué? Porque allí solo se les da el método de cómo dejar el alcohol, pero no se les da el método de cómo dejar lo malo. Eso significa que solo se saca un trozo del vestido nuevo y se le pone en el hueco del vestido viejo. Y se le cose. Y parece curarse de eso y se rompe por otro lado, porque cae en el otro vicio. ¿Comprendiste ahora? Las enseñanzas humanas siempre tienen ese defecto. Las filosofías hechas por hombres, Platón, Sócrates, Aristóteles, etc., Friedrich Nietzsche, todas esas ideas son simplemente idealismos de un individuo que muchas veces lo ha declarado, ya sea por su vivencia, ya sea por su amargura o ya sea por su cólera. ¿Sí? Esto es lo que se ve. Friedrich Nietzsche había pasado cosas terribles en su vida, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, maldijo a Dios, le echó la culpa a Dios de todo lo que le había sucedido en la vida, porque obviamente nunca nadie le ha presentado quién es Dios, quién es el diablo y cómo es la vida. Así que la inmadurez de su persona le hizo escribir a él un libro en el cual denuncia a Dios como el causante de los males y declara finalmente que por eso no hay necesidad de pensar en la existencia de un ser divino. Finalmente, este hombre ha sido catalogado como un gran filósofo y hasta hay universidades donde hay jóvenes que todavía lo siguen teniendo como una eminencia, sin saber que a la edad de 40 años él estaba escribiendo acerca de sus ideologías. Y resulta que para ese tiempo dicho personaje ya tenía una enfermedad terminal llamada sífilis, lo que significa que su cerebro ya estaba afectado totalmente y fue allí cuando este hombre escribió todas las cosas que hoy lo han hecho filósofo ante el mundo. Para que te des cuenta de que esas ideas no están bien formadas, que solamente se basan en idealismos individuales, personalizados. Y por eso, las enseñanzas de dichos personajes no satisfacen la necesidad del ser humano para que alcance el nivel que lo va a hacer realizar en esta vida completamente. El vestido completo. Solo son remiendos de paño nuevo queriéndolos poner en el paño viejo. Por otro lado, las enseñanzas de los llamados grandes maestros, los gurúes. Hay grandes gurúes llamados así, tibetanos y de otros lugares, que dan sus enseñanzas. Hablan acerca del amor, hablan acerca de la fe, hablan acerca de la gracia, la unidad, hablan acerca de cómo vencer el temor, cómo vencer la culpa. Muchos, hasta cristianos, caen en esas trampas de telas de araña. ¿Por qué? Porque una vez que comienzan a leer eso, comienzan a encontrar, según ellos, las soluciones para su vida. Pero pronto se van dando cuenta que lo único que están haciendo es poner remiendos de paño nuevo en el paño viejo, que no logran satisfacer. Porque mucho de lo que ellos te pueden enseñar parece tener sentido y lógica. Pero cuando llegue el momento de la prueba, allí se demuestra cómo es ese vestido. Es un vestido viejo que comienza a romperse por todo lado porque comienzas a tener más huecos, más dudas, hasta que llegas a depender tanto del gurú que el gurú domina tu alma, domina tu mente, domina tu vida y puede sacarte hasta el último centavo sobre pretexto del amor. Y es que los gurúes utilizan los términos, los principios con los nombres de los principios, pero no sus significados. ¿Cómo es eso? El gurú te puede decir, vamos a hablar hoy día del tema del amor. Mañana vamos a hablar de la gracia, pasado mañana vamos a hablar acerca de la culpa, traspasado mañana de cómo vencer la culpa.
Bueno, los títulos suenan muy sugestivos, pero cuando te habla del amor, la conceptualización que le da al amor es opuesta a la de la Biblia. El gurú te va a hablar de un amor sentimental y apasionado. La Biblia te va a hablar de un amor de principio, nada sentimental, sino basado en leyes de causa y efecto. Eso hace la gran diferencia. El gurú puede utilizarte todos los nombres que la Biblia le da a los buenos principios, pero en el momento de conceptualizarlos, los conceptualiza de acuerdo con su filosofía y con su experiencia humana. Tal es así que cuando tú le muestras con la Biblia al gurú y le dices, Romanos capítulo 13, versículo 10, fíjate lo que dice, qué cosa es el amor. Así le lees tú. Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice la Escritura, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y tú le dices al gurú, fíjate que aquí el amor es un resultado. ¿De qué? De un cumplimiento de algo divino, de la ley de Dios. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, tú no puedes estar en amor. San Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y en San Juan 15, 10 Jesús dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Así que entonces, los conceptos de la Biblia declaran que el amor es un resultado. El amor viene al final, después de que la acción está en tu cabeza. Cuando tú tienes el mandamiento en tu cabeza y ese mandamiento es puesto por obra, el resultado se llama amor. Esa obra se llama amor. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, el gurú te va a decir no, 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 no y no. ¿Por qué? Porque antes de yo poder hacer alguna buena obra tengo que sentir. Y para poder yo sentir tengo que tener ese sentimiento que se llama amor. Porque él confunde al amor con el sentimiento. Así que entonces el gurú se conoce por ser sentimental. Muchos dirigentes religiosos, incluso pastores de grandes denominaciones, curas de la Iglesia Católica, tanto protestantes como católicos e incluso adventistas, porque ni del pueblo del Señor se libran, han seguido ideas de gurús y llegan a enseñar panteísmo en la Iglesia. El panteísmo siempre pone de relieve al sentimiento. Tal es así que entonces estas enseñanzas panteístas no llegan a ser un vestido nuevo, son solo remiendos que se van poniendo y la persona no llega a hacer cambios correctos en su vida. Ciertas cosas deja, pero todo lo demás continúa practicándolo porque dice, Jesús me ama así como soy. Es por eso que no puede ponerse un vestido nuevo. Acepta de Jesucristo el vestido bonito tan solo para cortarlo y poner remiendos por todo lado. Ese es el peor error que se puede cometer. ¿Por qué? Porque al final, dice Jesucristo, cuando tú le pones remiendos al paño viejo con la tela nueva, lo único que logras es que la tela vieja se deshaga. Tanta presión hace el paño nuevo que es más fuerte, que la parte del paño viejo se termina rompiendo y quedas desnudo. Así que entonces, cuando tienes las doctrinas cerradas, doctrinas basadas en sentimientos y no en emociones, pronto quedas desnudo. Uno de los más grandes errores y las mentiras más diabólicas que pueden existir es cuando Satanás emplea las mismas palabras y términos de la Biblia, pero los conceptualiza de acuerdo con su filosofía. Y este es el mayor peligro que hasta ahora se ve. Todas las iglesias que han dejado la ley de Dios
le dan su propia conceptualización a los términos bíblicos. No se basan en lo que la Biblia explica. Cuando tú les preguntas qué cosa es la gracia, ellos lo convierten en un sentimiento y dicen, es el regalo dado en amor en la cruz, eso es la gracia, la muerte de Jesús. Pero la Biblia te dice que la gracia es toda la Escritura, las palabras de gracia que salían de la boca de Cristo. Pablo dice, la palabra de la gracia de Dios. Así que entonces, mientras el panteísmo conceptualiza desde el lado abstracto, desde el lado emocional y sentimental, la Biblia conceptualiza desde el lado del principio, desde el lado de la enseñanza. Qué distinto, ¿no? Cuando tú preguntas qué cosa es el amor, al panteísmo te responde que es el sentimiento profundo del alma. Cuando tú le preguntas a Dios a través de su palabra qué cosa es el amor, te dice es el cumplimiento de mis enseñanzas, de mis mandamientos. Así que hay una gran diferencia. Cuando tú le preguntas al panteísmo acerca de la fe, te dice que es el acto de creer y que tú ya lo traes desde pequeño y que tú debes ejercer esa fe, debes tener fe en ti mismo, te dice, tú tienes que creer que puedes. Y él mezcla ese término fe con lo que llama su autoestima, todo lo puedo, todo lo logro, todo lo hago yo. Increíble. Sin embargo, cuando le preguntas a Dios a través de la Biblia, ¿qué es la fe, Señor?, el Señor te responde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un principio. Cuando tú vienes al panteísta y le preguntas, ¿qué cosa es la mansedumbre?, te contestará que la mansedumbre es un sentimiento profundo de querer ser una persona tranquila y que tienes que lograr alcanzar esa mansedumbre sintiendo dentro de ti eso, y para eso tienes que hacer una serie de técnicas. ¿Qué cosa? Control de yoga. Tener que poner tu pensamiento y tu acción en primero vaciarlo, blanquear tu mente y luego de eso tranquilizarte. Todo eso se llama salvación por propias obras, por sentimientos y emociones. Mientras que la Biblia te dice que la mansedumbre se aprende como un principio. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que para poder ser manso tienes que aprender. La Biblia te enseña que antes de poder realizar una acción, primero la tienes que tener dentro. No puedes dar por fuera lo que no tienes por dentro. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. San Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Comprendiste? Para que el cristiano pueda vencer, primero tiene que tener la victoria dentro. Y Cristo dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Fíjate lo que dice allí. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué cosa es la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Hace un rato lo mencioné para que puedas darte cuenta. Dice el escrito, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando el texto dice, la victoria que vence al mundo es nuestra fe, está diciendo en otras palabras, el tener la palabra de Dios dentro de ti, el oír la palabra de Dios, esa es tu victoria. Cuando tú lees la Biblia, aquí encuentras cómo se vence, los secretos, todo está. Y cuando ya tienes ese conocimiento dentro de ti, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que es el hombre por dentro es por fuera. Antes que venzas por fuera, primero tendrás la victoria por dentro. Entonces podrás hacer cualquier cosa. ¿Te diste cuenta? Entonces hay una gran diferencia entre las filosofías y enseñanzas humanas con los principios de la Biblia. Cuando vas al gurú y le dices, ¿cómo puedo ser una persona paciente?, el gurú te va a decir un sinfín de cosas. Te va a decir cómo poder ser una persona tranquila, cómo contenerte, cómo aguantarte el momento de la crisis. Así te lo va a decir el gurú y te va a dar sus secretos y te va a decir un montón de cosas como para tener que tú llegar a ser un vencedor. Pero cuando vienes a la Biblia y le preguntas a Dios, Señor, ¿cómo puedo tener paciencia?
Y Cristo te responde, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea que cuando me lleno de este libro, aquí está la enseñanza de la paciencia. Y cuando tengo la paciencia por dentro, solamente saldrá a relucir por fuera, porque ya tengo un motor que impulsa mis acciones. El cambio del carácter de la persona no viene por el esfuerzo mero, tiene que estar unido con conocimiento. A menos que estos dos estén unidos, nada podrás hacer. El texto bíblico de Filipenses 4:13, muy conocido por el mundo entero. Fíjate lo que dice allí. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te parece eso? Todo lo puedo yo, sí, pero ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, nada lo puedo. Así de sencillo. En una ocasión Jesucristo iba a resucitar a Lázaro. Jesús pudo haber dicho en ese momento a la piedra: piedra, sal de ahí. Lázaro, ven fuera. Piedra, vuélvete a cerrar. Sábanas, salgan de él. Agua, acércate para que beba Lázaro. Pudo haberlo hecho. Sin embargo, podemos ver que Jesús no hizo eso. Dijo: quitad la piedra. Habían cosas que los hombres podían hacer. Y luego de decirles quitad la piedra, Jesús hizo lo que ellos no podían hacer. ¿Qué cosa? Dar vida a ese ser inerte. Y entonces, cuando se abrió la piedra, Jesús, levantando la mano derecha, esa mano que siempre levantaba para poder sanar y salvar, dijo: Lázaro, ven fuera. E inmediatamente el hombre se levantó de su tumba y salió. Y luego dijo: quitadle las sábanas y luego dadle de comer y de beber. Habían cosas que el hombre podía hacer. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da el poder, que es lo que no tengo, y yo pongo la acción que sí puedo hacer, porque soy el que tiene que obedecer. Jesús me da una orden y yo tengo que decidir, porque Él no puede tocar mi libre albedrío. Tengo que decidir yo. Eso se llama la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad significa la capacidad que tienes de elegir. Y tú tienes capacidad de elegir cuando tienes alternativas. Y Dios te presenta la alternativa contraria a la del mundo y tú eliges cuál de las dos tomas. Y cuando eliges la correcta, lo eliges no simplemente por casualidad ni azar. Eliges lo correcto porque primero comprendes qué cosa es lo que es conveniente para ti. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor, fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio, te presenta algo que debe de ser conveniente. Capítulo 30, versículo 19 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate lo que dice el Señor acá. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Ahí es donde tú vas a tener que saber qué cosa es la vida, qué cosa es la muerte. Y cuando tú conoces estas dos cosas, dices: yo no elijo la muerte, yo elijo la vida, porque te es conveniente. La fuerza de voluntad solo se ejerce cuando hay algo conveniente, algo sabio, algo inteligente, algo que vale la pena. Y Dios constantemente está poniendo en nosotros esas dos cosas delante para que elijamos. Sobre esas bases es como el cristiano tiene que hacer la elección. Por eso Dios quiere que primero conozcas tu vestido nuevo. Y Él te lo presenta delante, te lo trae y te dice: mira, ve, yo tengo aquí un vestido nuevo para ti. ¿Cuándo haces eso? Cuando te llega el Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio,
tú llegas a comprender las promesas de Dios. Al igual que cuando Dios se presentó a Abraham, Dios no quiso que Abraham lo siguiera de un solo golpe. No, no, no. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. Libro de Génesis. Libro de Génesis. Capítulo 15. Dice así. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ir al capítulo 12. Ahí es donde quiero llegar. Capítulo 12, ahí está. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate el primer paso que Dios le estaba diciendo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, deja por completo a toda tu ciudad, todos tus amigos, todos tus parientes. Olvídate de ellos. ¿Por qué? Porque todos sus parientes se dedicaban a la idolatría, al paganismo y acababan, como siempre, en sacrificios humanos que se practicaban en Ur de los Caldeos. Así que Dios le dijo a Abraham: apártate de todos ellos porque yo he visto que tú quieres hacer lo correcto. Así que aléjate de todos ellos. Y entonces Abraham, por lógica, iba a decir: bueno, voy a dejar todo esto y ¿a cambio de qué? Y entonces el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, fíjate en esto. Cuando Dios llama a Abraham, lo primero que le dice es: si tú dejas todo aquello que tienes como familia, como amigos, todo lo que posees en esta ciudad, yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y vas a ser bendición para todas las naciones. Y a todos los que te bendigan yo voy a bendecir, y a los que te maldigan los voy a hacer de lado, los destruiré. Ahora bien, con esta evangelización fue que comenzó la vida de fe de Abraham. Al escuchar las promesas de Dios, al igual que lo hace contigo hoy el Señor, te muestra la profecía, al igual que se la mostró a Abraham, el futuro, y te dice: deja el mundo, deja sus placeres, deja todo lo que te ofrece, y yo voy a hacer de ti alguien grande, y te voy a dar una mansión cual nunca jamás has imaginado, y voy a bendecirte, y vas a ser bendición, y para los que te rodean van a ver que tu vida va a ser una bendición digna de copiar. ¿Te parece? Son las promesas del Evangelio. Cuando se te predica por primera vez, se te tiene que dar las promesas del Señor. Se te tiene que mostrar todas las glorias que Él te está ofreciendo para que tú puedas ser estimulado por ellas a fin de que puedas dejar el mal. Y Dios te pone delante la vida y la muerte en ese momento. La vida, la eterna gloria que te espera. La muerte, la destrucción de tu cuerpo y de tu alma. Tú eliges. Y cuando te pone eso te dice: para llegar a la vida vas a llegar siendo feliz. Aprendes a ser feliz y eso te llevará a la vida eterna. Por otro lado, si tú no aprendes la felicidad y te gusta la desesperación y la locura, el sufrimiento y el dolor, pues entonces sigue practicando lo que has estado haciendo. Y solo te espera al final la muerte. Y una vez que te ha presentado así con claridad, allí te dice: ¿qué eliges? Obviamente tu sabiduría, tu capacidad de discernimiento, que es la parte que Dios ha puesto en ti, porque si no, no harías elecciones, no habría libertad, libre albedrío. Entonces, basado en tu libertad, eliges. ¡Qué maravilloso! Y dices: quiero ir por el camino de la oferta celestial de la inmortalidad. Y es ahí que cuando has sido evangelizado, tomas la decisión. Pero fíjate, primero se te mostró el vestido nuevo, como a Abraham. Y cuando ves el vestido nuevo dices: ¡qué lindo vestido! Está maravilloso. Y Dios te dice: es para ti. Ya, Señor, pero espérate.
primero tienes que botar ese vestido viejo que ya no te sirve. Vamos a dejarte limpiecito y bañadito y vas a quedar transformado y vas a tener parte con los que moran en el cielo. Libro de Zacarías. Fíjate cómo el Señor se lo ilustró esto al profeta Zacarías en relación con ese vestido nuevo. Libro de Zacarías, capítulo 3. Dice allí la Escritura. Versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, mis mandamientos, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahora, en esta profecía que se le estaba dando a Zacarías y se le estaba mostrando en visión al sumo sacerdote Josué, se le ve con vestiduras viles, vestidos viejos, y se le ofrece un vestido nuevo. Y entonces el ángel le dice: mira, que tu pecado ha sido quitado de ti, y por esa razón ahora te pongo vestiduras limpias, y si guardas mis mandamientos y mis ordenanzas, tendrás parte con todos los santificados que están aquí presentes en el cielo. Interesante. Así se mostró que era necesario que se tenga que quitar por completo el vestido viejo. Para que se te quite el vestido viejo no te lo puedes quitar tú solo. Eso es lo que también tienes que aprender. ¿Cómo se te quita el vestido viejo? Cuando la sabiduría infinita de Dios te muestra que todo tu conocimiento es pura basura. Para que llegues a eso tienes que ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque tienes que tomar la palabra del Señor, estudiarla, y cuando te vas dando cuenta de que este libro tiene conocimiento y que lo que tú creías que era toda tu sabiduría, porque eras un gran ingeniero, porque eras un gran arquitecto, porque eras el congresista, porque eras el abogado, porque eras el médico, o porque simplemente tú creías que tú eras sabio, cuando te das cuenta que lo que tú conocías en realidad no era sabiduría, sino simplemente un tejido de fantasía lógica, se te deshace todo. Y entonces te das cuenta que el vestido que tienes no había sido tan bueno, que ya estaba viejo y que había que cambiarlo. Y entonces en ese momento valorizas el vestido de Dios y recién quieres ahora seguir las enseñanzas de ese libro. Cuando haces eso, entonces se te dice: mira, has reconocido tu vestido viejo, ahora quieres el vestido nuevo. Has pedido perdón por haber pensado que tu conocimiento y tu sabiduría eran superiores. Te has humillado. Y por esa razón, ahora cuando Satanás te quiere acusar como lo hacía con Josué el sumo sacerdote, el ángel le dice: Jehová te reprenda, Satanás. Ya no puedes acusarlo. ¿Por qué? Ya se dio cuenta de tu ignorancia. Ya se dio cuenta que todo lo que tú enseñas es inservible y es pura basura.
Así que ya no lo puedes tener más cautivo. Él va a ser libre desde el día de hoy. Porque yo creé, dice el Señor, a los hombres para ser libres. Para que ellos puedan elegir, no para ser tus esclavos sometidos, no para que tú los tengas enclaustrados. Porque yo te ordeno, dice el Señor, deja en libertad a mi pueblo, y si no, te voy a visitar como al faraón. Y no voy a dejar de ti nada, tus tierras, tu dinero, todas tus posesiones las voy a consumir en las plagas. Y finalmente, ni tú te vas a librar como el faraón que se ahogó en el Mar Rojo. El Señor da la orden e inmediatamente el cautivo queda libre. Y se le ponen nuevas vestimentas, nuevo conocimiento, nueva luz, nueva verdad, inteligente, sabia, que aquel que le estudia la reconoce e inmediatamente se le ordena. Ahora, haz todo lo que te dice el libro, esa sabiduría, y tendrás parte con los moradores del cielo. Así que entonces, para que la persona pueda tener el vestido nuevo, deberá dejarse sacar el vestido viejo. Y se deja sacar cuando permite a Dios que le enseñe. Cuando el hombre demuestra inteligencia al abrir sus orejas para oír. Por eso siempre se dice, ¿no?, a través del dicho, es mejor que seas orejón y que no seas bocón. ¿Sí? ¿Por qué se dice eso? Porque es bueno aprender a oír y hablar menos. Más aprendizaje, más sabiduría, menos de lo nuestro. Cuando eso hacemos, llegamos a aprender el camino de la vida y se nos pone un vestido nuevo. Qué bonito. El vino, ¿a qué representa en la palabra del Señor? Libro de San Mateo. Fíjate qué cosa es el vino. San Mateo capítulo 26. En una ocasión Jesucristo, cuando ya iba a ser crucificado, mencionó estas palabras. Fíjate lo que dice acá. San Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice la Escritura: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo a los discípulos: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué cosa dice que era el vino? Bebed de este vino todos, porque esto es mi sangre. En el libro de Génesis, en el capítulo 9 y en el versículo 4 se nos dice a qué representa la sangre. Génesis capítulo 9, versículo 4 dice la Escritura: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea que el vino representa la vida de Cristo. Y la vida de Cristo, Él mismo dice qué cosa es. San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice así la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tal es así que entonces todo este libro, toda esta palabra es la vida de Cristo. Él dijo claramente: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que las Escrituras testifican de la vida de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por medio de símbolos, por medio de figuras, por medio de la vida de los profetas, en cada uno de los patriarcas, de los reyes que existieron en la antigüedad, allí está la vida de Jesús. Cuando ves a José, estás viendo la juventud de Jesús. Cuando ves a Moisés, lo estás viendo como profeta Jesús. Cuando ves a David, lo estás viendo como rey a Jesús. Cuando ves a Sansón, lo estás viendo como el poderoso a Jesús. Cuando ves a cada uno de estos personajes, estás viéndolo al mismo Jesús. Así se aprende de su vida. Por eso, hay ejemplo de la vida de Cristo, de cómo era un niño como Samuel cuando tuvo que entrar a trabajar con el sumo sacerdote Elí. Cuando quieres verlo como joven, tienes la experiencia de José, de Daniel, etc.
Cuando quieres verlo como un gran guerrero luchador, tienes a David. Cuando quieres verlo como un hombre poderoso y fuerte, tienes a Sansón. En cada una de las figuras está Jesucristo, porque el apóstol Pedro dice claramente eso. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así la Escritura. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que entonces Cristo estaba en cada uno de ellos. Así de claro. Por eso, para estudiar la vida de Cristo tienes que estudiar la Biblia. Y Él dice así: no puedes echar el vino nuevo en un odre viejo. No puedes querer poner la palabra de Dios en un odre viejo. ¿Qué cosa es el odre? Un odre es una gran vasija donde se va a echar el vino, ¿correcto? Puedes llamarle, si quieres, una chomba. También le puedes llamar un cilindro. También le puedes llamar un barril. Todo eso representa al odre. En el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 23, el apóstol Pablo dice que esas vasijas somos nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 23. Nos dice la Escritura, desde el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Fíjate cómo el apóstol Pablo compara la vasija con el ser humano. Así que nosotros representamos al odre. Y aquí se nos dice que en el odre viejo, en aquella vida vieja, el hombre viejo, aquel que tiene sus costumbres, aquel que recibió sus falsas enseñanzas, no se puede echar el vino nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú derramas el evangelio en una persona que todavía no ha entendido la palabra del Señor, que no ha recibido estudios bíblicos para poder creer en la Biblia, estás derramando el vino en vano. Vas a echarlo sobre ese tipo de persona y se va a burlar, te lo va a rechazar, va a pensar que es cualquier cosa inservible. Y al echar ese vino, en lugar de transformar, lo va a volver peor, agresivo, atrevido, liso. Y no va a querer aceptar las enseñanzas de Dios, sino que se va a rebelar. ¿Por qué? Porque es un odre viejo. Necesita primero renovarse el odre, antes de que el vino pueda ser echado en ese odre. Y por eso el Señor, lo primero que hace con el hombre, para poder llamarlo a la transformación, a comenzar una vida nueva, es mostrarle su condición pecaminosa. San Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Fíjate lo que dice allí la Escritura. San Mateo capítulo 9, verso 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Jesucristo estaba enseñando aquí que para que una persona quiera ser sanada, primero tiene que estar convencida de que está enferma. No puedes jamás a alguien que no tiene síntomas decirle que esté enfermo. Serías enfermo si le dices eso. No tiene ningún sentido. No puedes llamarle así a un sano. Mas cuando está enfermo, tiene los síntomas, entonces recién necesita médico.
Así también no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el Señor. ¿Por qué? Porque pecador es solo aquel que se da cuenta de que ha transgredido la ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que entonces aquel que reconoce su pecado al mirar la ley de Dios, al comprender la verdad de Dios y llega a darse cuenta de la necesidad que tiene de un cambio, recién es un odre nuevo. Salmo 19:7, la ley de Jehová convierte el alma. Así que la ley de Dios tiene que serle presentada al pecador, tiene que verse totalmente inmundo, tiene que verse sucio, tiene que verse, cuando digo inmundo y sucio, tiene que verse ignorante, tiene que darse cuenta que sus ideas estaban erradas. Cuando vea la sabiduría, recién la deseará. Y sólo así se puede echar el vino nuevo en odre nuevo. Y entonces ese vino guardado en el odre nuevo pronto se convierte en un vino añejo de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que recibiendo la verdad de la palabra del Señor en un odre nuevo, renunciando por completo a todo lo que tenía en el pasado, empezando de cero, naciendo otra vez. Habíamos leído eso en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 3. Es necesario tener que nacer otra vez. Fíjate cómo se lo explicó Jesús a Nicodemo. Habíamos hablado de eso un poco en nuestro tema anterior y ahora comprendamos lo completo. San Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 9. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede el hombre dejar de ser un odre viejo? ¿Qué cosa? ¿Tiene que volver a empezar de cero? ¿Tiene que volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Sin duda Nicodemo estaba viendo las cosas carnalmente, no las estaba comprendiendo como debía. Jesucristo le iba a dar sabiduría. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse eso? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dio la clave segura. ¿Quieres dejar de ser odre viejo? Sencillo. ¿Qué cosa? Lo que tienes que hacer es, tienes que empezar otra vez desde cero la doctrina. Deja tus ideas preconcebidas, deja las ideas con las que has venido a discutirme, deja de pensar que eres un maestro sabio que me vas a enseñar. Cuando dejes eso, recién le vas a poner atención a mis palabras y recién te vas a dar cuenta de si yo tengo conocimiento o no. Eso le estaba diciendo Jesús. Antes de que me discutas y que me vengas a decir, como te dicen tus compañeros en el Sanedrín, que yo soy un impostor, que yo soy un engañador, que no estoy trayendo la verdad, deja tus ideas, deja tus tradiciones, olvídate de aquello que has venido a discutir conmigo y escucha primero lo que yo tengo para dar. Y cuando me escuches, a ver, mira si tengo razón. Y luego de eso, juzga. Sin duda, Nicodemo se dio cuenta de la gran sabiduría de Jesús y entendió que estaba perdiendo su tiempo en querer él ir a presentar ideas que demuestren que Jesús estaba equivocado. Lo más sabio que podía hacer Nicodemo antes de discutir era primero escuchar qué pensaba Jesús.
a ver qué es lo que tenía para dar. Y solo cuando Nicodemo llegó a esa conclusión, Nicodemo nació otra vez. No se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo no va a resistir al vino nuevo. Así que tiene que haber un cambio completo. Y eso solo se puede lograr cuando se escuche el Evangelio completo. Y así es como Jesús terminó esta parábola. Y entonces declaró que era necesario al final lo que vamos a leer a continuación. Regresemos a nuestra parábola. La ponemos, por favor, la de San Lucas, para que veamos cuál es el final acá. Fíjense lo que dice aquí. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y todos van a preferir el vino añejo, porque cuando el hombre tenga la sabiduría de Dios, sus acciones, su vida, testificará de que va por el camino correcto. Y todos los que escuchen la verdad del tal dirán, quiero ese vino, me voy por ahí, me voy con él porque sé que tiene la verdad. Te vas a olvidar de todo lo demás, vas a valorizar quién te está dando el pasto verde y recién vas a decir, ahora sé cuál es el camino para andar por él. Es lo único que queda. Aquí lo tienes. Este es el camino para andar por él. Se llama la Santa Biblia. Ahora tu vida solamente va a depender de este conocimiento. Te vas a olvidar por completo de prejuicios, te vas a olvidar de que te hayan dicho cualquier cosa. He oído decir que o me han dicho que. Olvidarás por completo todas esas patrañas. Y ahora sabrás que no es verdad cuando te dicen que no se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora te das cuenta de que aquí está tu vida. Esto es todo lo que necesitas. Allí es cuando se dice, Cristo es todo para ti. Así que tú eres el que decide. El mensaje del tercer ángel está siendo llevado al mundo entero. Es el evangelio final. Y los que se unan con el tercer ángel triunfarán al final. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel y todos los elementos opositores serán derrotados. Así que no se queje nadie de los siervos del Señor que les han sido enviados. Quizá estén hablando duramente, quizá estén hablando con fuerza, quizá sean incisivos, pero Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si los hombres no quieren escuchar. Hará que se sepa su verdad y que triunfe gloriosamente. ¿Estarás tú con ese mensaje del tercer ángel? ¿Te vas a unir? Tú decides. Hoy he puesto delante de ti, dice el Señor, la vida y también la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. El tiempo es corto, la vida eterna está abierta. Si tú quieres, puedes escogerla para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Piénsalo. Es la inmortalidad, es la gloria, es aquello por lo cual debes de existir en verdad. No hay otra razón. Es la vida eterna, la vida que se mide con la vida de Dios. No se compara en nada con esta tierra. Es la vida real, es aquello que tu alma ansía, es aquello que de veras debemos perseguir y debemos encontrar. Buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá, pedid, se os dará. Hasta ahora no habéis pedido nada, dice el Señor. Pedid y se os dará. Vamos a pedirle al Señor ahora en oración y le vamos a decir que nos dé más conocimiento, que nos llene de su palabra, porque es necesario que la tengamos ahora, porque este es el tiempo de llenar la vasija. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Ayúdanos a compartirlas también, Señor, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, para que tu nombre sea glorificado por sobre todas las naciones. En tus manos nos encomendamos, Señor,
para que tú puedas poner tu vestido blanco sobre nosotros. Lávanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad, y haznos puros delante de ti, para que podamos, Señor, ser participantes de la vida eterna juntamente contigo. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más. Sin duda, las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son palabras sabias, que cuanto más las leemos, mucho más quedamos anonadados. Sí, porque cuando uno va leyendo todas estas parábolas y a medida que las vamos comprendiendo, quedamos totalmente sorprendidos. Cada vez que voy leyendo más estas parábolas, sin duda digo, para haber rechazado a Jesucristo hace 2000 años, debe haber habido demasiada ignorancia y necedad, porque estas palabras llevan tremenda sabiduría. Increíble. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube. El último llamado divino. También estamos a través del hashtag del último llamado divino y del departamento de publicaciones del tercer ángel del último llamado divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Allí estamos pasando parábolas y enseñanzas de Jesucristo. Estamos en el magazine de Buena Fuente, parábolas y enseñanzas de Jesús, profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estamos también en YouTube, 9 y 3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, y en Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Así que tenemos bastante banquete para poder participar. Ahora es el tiempo de vestirse con el vestido de bodas. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.